Vamos a ver hoy la lectura número 5 de la Cátedra de Arquitectura de Computadoras. Vamos a ver algunos temas relacionados con cómo el tamaño de la instrucción o el formato de una instrucción me va a delinear varios aspectos de la computadora, de cómo opera esa computadora, qué componentes tiene y en relación al diagrama que ya estamos viendo nosotros de la PETI computadora o en relación a otros diagramas del diagrama de von Neumann, lo vamos a ver relacionado con alguna de esas cosas. Nosotros teníamos, vamos a empezar, en los primeros, según plantea la lectura, los primeros diseños de computadora que se hicieron, se trabajaba con una arquitectura de 4 direcciones. Fueron en los laboratorios de IBM, los primeros diseños, se trabajaba con una instrucción de 32 bits de tamaño. Y esos 32 bits se repartían entre distintos campos de operación y entre distintos, digamos, operaciones, y cada una de esas operaciones operaba con distintos campos. Bien, acá vamos a ver que tenemos 4 direcciones. Nosotros, si ustedes se acuerdan, en la PETI computadora teníamos una única dirección de operando, ¿no? Y varios componentes. Acá vamos a ir haciendo una evolución, vamos a pasar de 4, después 3 direcciones, después 2 direcciones, hasta una dirección que es el modelo, digamos, actual de arquitectura de computadora. Entonces, con el modelo de 4 direcciones nosotros teníamos un primer campo de operación que era de 4 bits, que nos permitía definir qué operación era la que iba a hacerse, si era una suma, si era una resta, qué tipo de operación era la que con la cual íbamos a una copia de un dato en una dirección a otra, qué dato, un AND, un XOR, un OR, digamos, todas las operaciones lógicas. Cualquiera de esas operaciones estaba delimitada o estaba dada por el código de operación que era de 4 bits. Después se trabajaba con 4 campos de dirección de 7 bits cada uno, totalizando entre todos ellos 32 bits. Para el campo de dirección, nosotros tenemos 7 bits acá. Eso nos va a dar, esperen que voy a actualizar acá. Eso nos va a dar un total de 2 elevado a la 7, es la cantidad de direcciones, o sea 128 direcciones, de 32 bits cada una. Eso me da un total de 4096 bits, lo que es medio kilobyte de tamaño de memoria. O sea, veamos que es una memoria muy pequeña. Estas son las primeras computadoras. Un tamaño de memoria muy pequeño, una cantidad de direcciones muy pequeñas. Ahora, interesante es cómo era la mecánica del trabajo de esta computadora. Fíjense que tenemos una dirección para el operador 1, una para el operador 2, una dirección para el resultado y una dirección de la próxima instrucción. Esta es la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Entonces la computadora ejecutaba la instrucción, hacía la operación matemática correspondiente. Con los dos operandos se dice que trabajaba de memoria a memoria, porque tomaba los operandos de la memoria, ejecuta la operación que dice el código de operación, y el resultado va a parar ya no en un acumulador, como es en el caso de la PETI computadora que ya la vimos, sino que ese resultado va a ir a parar a una dirección de resultado. Y la próxima instrucción tampoco se va a hablar desde un contador de programa, sino que está especificado en la misma instrucción cuál es la dirección de la próxima instrucción. Esto requería 5 decodificadores, un decodificador para el código de operación y 4 decodificadores de direcciones. También son todas cosas que eran costosas. Y fíjense que se produce un desperdicio bastante importante de memoria, o no un desperdicio, sino que era la técnica que había en ese momento para hacerlo, porque se requieren, como decíamos antes, 4 campos de dirección. Después se innovó, se avanzó en la tecnología, se fueron haciendo nuevas técnicas, los programadores cada vez necesitaban más memoria. Digamos, esto es algo que no solamente pasa ahora con los celulares o con las computadoras actuales, que cada vez necesitamos más memoria, sino que es algo que ya pasaba en los comienzos de la computación. Entonces se requería más memoria. Los programadores necesitaban más memoria y también querían tener más operaciones disponibles, ¿no es cierto?, para poder hacer más operaciones lógicas, que las negaciones no tengan que hacerse con una operación aparte. Bueno, varias operaciones más eran requeridas por los programadores para hacer programas cada vez más complejos que puedan cumplir con mayores tareas. Entonces se pasó y se fue tratando de avanzar hacia eso con una arquitectura de 3 direcciones. Esa arquitectura de 3 direcciones es muy parecida a la otra. Se agrega un bit para el código de operación.
Pero fíjense que agregar un bit acá para el código de operación duplica la cantidad de instrucciones disponibles. O sea, yo solamente agregando un bit multiplico por 2 la cantidad de instrucciones que tenía, y ahora tengo 32 instrucciones posibles con esta arquitectura. También se agregan 2 bits, se saca la dirección de la próxima instrucción, ¿no es cierto? Desaparece del código de la instrucción la dirección de la próxima instrucción, se agrega un contador de programa. En este caso aparece, fíjense acá que dice que aparece el contador de programa, y la cantidad de memoria es mucho mayor. Nosotros teníamos antes medio kilobyte, y ahora, haciendo las cuentas, ¿no es cierto? 2 a la 9 nos da 512 direcciones. Y si tenemos 2 a la 9, la cantidad de direcciones posibles es 2 a la 9, eso lo multiplicamos por 32 bits, me da 16.384 bits, que es lo mismo que 2 kilobytes. O sea que tenemos 4 veces más de memoria que lo que teníamos en la computadora anterior. O sea que tenemos el doble de instrucciones y 4 veces más. Fíjense que acá estamos en una curva exponencial, o sea, arrancamos ya duplicando los valores y cuadruplicando los valores de kilobyte disponibles, con un cambio de arquitectura que fue eliminar la dirección de la próxima instrucción y agregar un contador de programa que se vaya incrementando automáticamente. Porque ¿qué pasaba? Con los programas de la primera arquitectura se empezó a detectar que lo que normal en un programa era que en este campo de dirección siempre aparecía la dirección, la siguiente dirección, porque los programas se ordenan secuencialmente normalmente, no es lo más común los saltos. Además, con la aparición del contador de programa también aparecen la necesidad de tener instrucciones de salto, ¿no es cierto? Porque ahora el flujo de programa antes, en la de 3 direcciones, nosotros lo podíamos especificar en cada dirección, decíamos, bueno, ahora ejecuta en este caso salta para acá, salta para allá. Ahora, con la aparición del contador de programa necesitamos también instrucciones de salto, o sea que de esas 16 operaciones más, algunas van a ser las instrucciones de salto que, bueno, nosotros las vimos ya cómo funcionan con el uso de la PETI computadora en la lectura anterior. En este caso también se usan 4 decodificadores y ya tenemos, fíjense que nosotros en la otra teníamos el ciclo de instrucción de 3, solamente se acuerdan que nosotros hablábamos del TIDE como ciclo de instrucción, transferencia, incremento, decodificación y ejecución. En el caso de la de 4 direcciones no tenemos el paso de incremento, y en el caso de la de 3 direcciones ya aparece ese paso de incremento. O sea, nosotros tenemos la transferencia de memoria, tenemos el incremento, la decodificación y la ejecución. Ya tenemos un ciclo de instrucción estándar, digamos, con lo mismo que tenemos ahora. Después se pasó al formato de 2 direcciones. Con el formato de 2 direcciones nosotros tenemos se agregó un bit más al código de operación, y se agregaron 4 bits más ya a los operandos, ¿no es cierto? La dirección de los operandos. Esto nos permitió incrementar muchísimo más la cantidad de memoria disponible para hacer programas mucho más complejos. Requirió también un cambio en la arquitectura, pero que no es tan grande, porque acá, fíjense que se trabaja con 2 operandos, pero el segundo operando también opera como resultado. Entonces lo que va a hacer nuestra computadora de 2 direcciones va a ser hacer la operación, también va a trabajar de memoria a memoria, todavía no tenemos el acumulador, pero el resultado va a ir a parar a la dirección del segundo operando, que lo podemos terminar utilizando como un acumulador en memoria, ¿no es cierto? Entonces hagamos los números, fíjense la cantidad de direcciones disponibles, ahora tenemos 8192 direcciones disponibles, eso lo multiplicamos por 32 bits y ya estamos hablando de 262.000 bits, lo que equivale a 32 kilobytes de memoria. Ya es un valor un poquito más actual, ¿no es cierto? En 32 kilobytes podemos grabar tranquilamente una imagen, aunque sea de las actuales, y la cantidad de instrucciones se sigue multiplicando. Ahora tenemos 64 instrucciones posibles, ya es un set de instrucciones mucho más complejo, equivalente al de una computadora RISC de la actualidad. Entonces, bueno, ya estamos hablando de una computadora mucho más moderna y mucho más cercana a lo que tenemos hoy en día disponible. En este caso,
ya aparece la necesidad del contador de programa, sigue necesario, y aparece la necesidad del buffer. El buffer es un dispositivo dentro del procesador que va a guardar ese valor de resultado antes de que empiece el próximo ciclo de instrucción para poder guardarlo en la memoria en el valor de la dirección del operador 2. Y finalmente tenemos la arquitectura de una sola dirección, que es equivalente a la arquitectura que tenemos actualmente, ¿no es cierto? La que tenemos actualmente es un poco más compleja, inclusive la que estudiamos nosotros en la práctica, en la parte de assembly, es un poco más compleja, pero es la estructura, si quieren, parecida a la PETI computadora, de una única dirección, donde aparece el contador de programa, porque ahora nosotros tenemos un código de operación que ahora es de 8 bits, también parecido al código de operación, por ejemplo, de lo que sería un procesador 8086 o un 8085, como el que usamos nosotros en la práctica, y una dirección de memoria de 24 bits. Esto ya nos da tamaños de memoria equivalente a las computadoras modernas, equivalente a las computadoras de los 90 o de principio de este siglo, del siglo XXI, digamos, ya son computadoras más actuales. Fíjense que tenemos como cantidad de direcciones 2 a la 24, que nos da este número, no lo voy a tratar de decir. La cantidad de bits nos va a dar 2 a la 24 por 32 bits, que nos da este número de bits, me da un número más grande, me parece que esto está mal, pero que nos va a terminar dando 64 megabytes de memoria, ¿no es cierto? Nosotros en 64 megabytes de memoria ya podemos guardar un clip de video, a lo mejor una de estas clases la podemos grabar todos los apuntes de arquitectura, ya es una cantidad de memoria de una computadora moderna. Y la cantidad de instrucciones son 256 instrucciones, que por ejemplo el set de instrucciones de la 8085 tiene más o menos esa cantidad, que es la que usamos nosotros en la práctica. Acá sí o sí, tenemos un acumulador, trabaja con un acumulador. Ya el resultado de la operación, ¿cómo trabaja esto? Nosotros tenemos el acumulador, si hacemos una suma y tenemos para sumar contra otro operando, ¿qué es lo que va a sumar? Va a sumar el contenido del acumulador con el contenido del segundo operando, y ese resultado lo va a guardar en el acumulador. O sea, nosotros agregando un único registro dentro del procesador nos estamos ahorrando la mitad de la memoria, porque nosotros en cada dirección, o un 60% de la memoria, perdón, un 40% de la memoria, porque nosotros antes lo que necesitábamos guardar, para cada instrucción necesitábamos 13 bits para el segundo operando, ahora todo eso lo podemos usar para crear nuevas direcciones de memoria. Entonces el ahorro, con un pequeño cambio de diseño, que fue el agregado del acumulador y el agregado del contador de programa, multiplicamos exponencialmente la cantidad de memoria disponible para los programadores para que puedan trabajar. Acá ya tenemos el ciclo de instrucción estándar y tenemos dos decodificadores, un decodificador de instrucciones y un decodificador de direcciones para la dirección. Entonces esto lo hace también que sea más económico a la hora de la cantidad de circuitería y la simplificación de la circuitería dentro del procesador, lo que lo hace más ventajoso.